Roma tuvo emperadores que conquistaron al mundo, pero también tuvo a uno que usó este mundo como un espectáculo, utilizando el exceso, la humillación y el miedo para llevarlo al borde del colapso. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Calígula. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al año 27 a.C., precisamente a este imperio romano que durante años fue una república. Pero es justo en esta fecha donde Augusto la convertiría en un imperio donde el poder se concentraría en el emperador, aunque mantendría la apariencia de una Roma republicana. Estamos hablando de algo muy peligroso, que es disfrazar el poder de normalidad. Y es después de este Augusto que el poder pasaría a su familia, es decir, la familia Julio Claudia. Esto rompería todos los esquemas porque estamos hablando que el poder ya se hereda y esto abriría la puerta a traiciones, a intrigas y a luchas internas. Es decir, el poder en esta Roma ya no se pelea, ya no se lucha, simplemente se hereda. Años después llegaría Tiberio, que gobernaría del 14 al 37 después de Cristo, siendo este un emperador capaz, pero un poquitín complicado. ¿Por qué es esto? Se preguntaron ustedes. Pues porque era desconfiado, paranoico y aislado, es decir, termina retirándose en la isla de Capri. Y es justo al final de este reinado de Tiberio que Roma viviría bajo una tensión constante donde habría purgas políticas, acusaciones de traición y ejecuciones. Esto hace que el Senado romano empieza a vivir con miedo y la corte imperial se convierte en un lugar donde solamente hay que sobrevivir. Y es justo en medio de este ambiente tan tenso donde entraría la familia de Calígula. El nombre real de Calígula es Gayo Julio César Germánico, que sería hijo de Germánico, que era un general muy querido, y de Agripina la Mayor, que era una figura muy fuerte en este imperio romano. Pero esta familia caería en una desgracia en estos años tan turbios, haciendo que muchísimos de sus parientes fueran exiliados, fueran perseguidos y muchos de estos fueran ejecutados. Este contexto es importantísimo porque Calígula crece viendo cómo el poder destruiría a su propia familia. Pero es precisamente después de esta caída familiar que Calígula es trasladado a la corte, donde viviría con nada más y nada menos que con Tiberio, es decir, con el mismo emperador que había perseguido a su familia. Este pequeño Calígula lo que hace es aprender a sobrevivir porque vivía constantemente bajo la mirada de Tiberio y aquí aprendería a ocultar lo que pensaba, a adaptarse, pero lo más importante, a esperar pacientemente. ¿Qué es lo que esperaba? Se preguntaron ustedes. Pues al final de este reinado de Tiberio, Calígula se convertiría en uno de los posibles herederos, no porque fuera el mejor, sino porque en verdad no había muchas opciones. Llegamos al año 37 después de Cristo, donde Tiberio moriría y Roma recibiría a un nuevo emperador carismático, alegre y heredero de un nombre muy poderoso. ¿Qué sucede después de esto? Se preguntarán. Pues el pueblo lo celebra y el Senado respiraría. Y nadie lo sabe todavía, pero están a punto de presenciar uno de los peores momentos de Roma. Llegarían los primeros años de este gobierno de Calígula donde todo sorprendentemente está muy bien. ¿Por qué es esto? Porque el pueblo lo ama, precisamente porque libera prisioneros políticos, elimina también ciertos impuestos, se muestra accesible y también organizaría nuevos espectáculos. E incluso aquí sucedería algo que no sucede normalmente. ¿Cómo es esto? Que el Senado lo apoyaría. Pero con tanto amor y tanto cariño, Calígula aprendería algo importantísimo. ¿Qué es esto? Que la imagen que podría tener ante el mundo es la clave. Es decir, se presenta como un líder cercano, como una figura generosa y como un heredero digno. Roma pasaría de ver a un tirano a ver a un emperador del pueblo. Y unos poquitos meses después de esto, Calígula caería enfermo. Las fuentes no han dicho precisamente que se enfermó, pero muchos dicen que fue un envenenamiento, otros dicen que fueron infecciones, incluso otras fuentes dicen que fueron problemas neurológicos. Pero lo importante no es la enfermedad, sino es lo que pasó después. Estamos hablando de que cuando se recupera, algo es distinto en él. De hecho, algunas fuentes dicen que esto fue un cambio radical. ¿De qué estamos hablando? Pues de que empieza a comportarse de una forma impredecible, un poco extrema y poco a poco se volvería un poquito más agresivo. Es decir, el emperador querido empezaría a desaparecer. Y aquí iniciaría uno de los primeros hobbies de Calígula. ¿Cuál es este? Se preguntarán. Pues probar hasta dónde puede llegar. Y esto sería peligrosísimo, porque se da cuenta que no tiene límites reales. Empieza a gastar enormes cantidades de dinero, empieza a exigir obediencia absoluta y empieza a tomar decisiones impulsivas. Es decir, el sistema que había dicho Augusto, que era un sistema equilibrado, pues prácticamente caería en su misma realidad. Con esto, obviamente, el Senado empezaría a incomodarse, la misma élite de Roma empezaría a temer y el pueblo, que era el que lo apoyaba, empieza a dudar. ¿Qué es lo que ven? A un emperador que había llegado con esperanza y que poco a poco se empieza a convertir en algo difícil de controlar. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que apenas estamos empezando. Uno de los primeros cambios es que dice que ya no es el primer ciudadano, sino que empieza a comportarse como un dios. Es decir, exige trato divino y se presenta como un ser superior a todos. Después empezaría a atacar al Senado
que tanto protegió, ridiculizándolos y obligándolos a obedecer sin cuestionamiento. De hecho, hay muchas fuentes que dicen que los obligaba a participar en juegos realmente humillantes. ¿Cuál es el mensaje que quería mandar aquí? Pues básicamente que el Senado ya no importa. Además de esto, las fuentes dicen que llevaba un estilo de vida extremo. ¿De qué estamos hablando? Se preguntarán. De fiestas constantes, gastos desmedidos y proyectos absurdamente costosos. Se dice que mandó a construir estructuras extravagantes únicamente para demostrar quién tenía el poder. El dinero del pueblo deja de ser un recurso para convertirse en un espectáculo. Y es justo aquí donde entra lo más famoso y lo más dudoso. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Pues las fuentes, como Suetonio o como Dion Casio, nos cuentan cosas como que nombró como cónsul a su caballo, que se empezó a proclamar como un dios y que llevaba el exceso a los límites absurdos. Pero también aquí hay un problema histórico. Hay que decirlo, estas fuentes escribieron muchísimo tiempo después de que había pasado Calígula y lo más importante, odiaban su gobierno. Entonces la pregunta válida es, ¿sí pasó o solamente es propaganda para destruir este mal ratito de Roma? Pero más allá de estas exageraciones, la realidad es que Roma había entrado en una etapa de miedo. ¿De qué estamos hablando? De ejecuciones arbitrarias, de acusaciones sin pruebas y de decisiones impredecibles de este emperador. Es decir, ya nadie sabe qué esperar de él y esto en la política es muchísimo más peligroso que un enemigo externo. Para este punto, el problema ya no es si está loco o no está loco. El problema real es si el sistema romano puede soportarlo, ya que ahora el Senado lo odia, la élite le teme muchísimo e incluso dentro del palacio hay muchísima tensión. Y cuando estas cosas pasan en Roma, el final siempre es igual. ¿De qué estamos hablando? Para el año 41 después de Cristo, el problema ya no era el pueblo, sino que era el propio sistema romano. Entonces iniciaría lo que acabó con Julio César y lo que acabó con muchas otras personas. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la conspiración. Es decir, un grupo comienza a organizarse, no eran grupos externos, sino hombres cercanos a este poder de Calígula, entre ellos un personaje de la historia que se llama Casio Querea, que era miembro de la mismísima guardia pretoriana. Esta guardia era la encargada en proteger al emperador y ahora era una guardia decidida a terminar con él. Entonces, en este año 41 después de Cristo, dentro del Palacio Real, Calígula sería atacado por los miembros de su propia guardia pretoriana, siendo apuñalado múltiples veces y así, sin batallas y sin guerras, Calígula terminaría muriendo a manos de los suyos. Obviamente, había muchísima gente resentida o que había sufrido algún tipo de consecuencias de las acciones de Calígula. Entonces, tras tanto resentimiento, obviamente no iban a dejar que nada ni nadie que resulte de este señor quede en pie. Estamos hablando de que también quedaron desvividas su esposa y su hija. Y todavía después de estos, Roma no estaba contenta con que este señor hubiera pagado los platos rotos. ¿Qué es lo que haría? Se preguntaron ustedes. Pues intentar eliminar cualquier rastro de este emperador. Empiezan a destruir estatuas, a borrar imágenes y a quitar todas las referencias de este periodo en un proceso que se le conoce en latín como damnatio memorae. Pero lo que no tenían idea que estaban haciendo era que al intentar borrarlo, lo que estaban haciendo era inmortalizándolo. Ya que desde siempre, nosotros como raza humana, si hay algo que nos llama más la atención que un gran gobierno o un gran líder, es un gran villano. Y aquí te hago yo una pregunta. Si ves un montón de imágenes de líderes y grandes emperadores de la historia y ves uno que ha sido borrado, incluso masacrado y acuchillado, la pregunta que te haces es, ¿quiénes son todos esos o quién fue el que estaba ahí? Calígula no dejó conquistas, no dejó grandes reformas, pero sí nos dejó algo muy distinto. ¿Qué es esto? Se preguntan ustedes. Pues la advertencia de lo que ocasiona el poder sin límite. Pero también la historia nos cuenta otra cosa. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. Pues que aun cuando hay alguien que puede pensar que tiene el poder ilimitado, siempre se encuentra la manera para terminar con él.